Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar de nueva cuenta en un capítulo más de Sinceros Podcast. Espero que hayan tenido un cierre de año espectacular, contentos, agradecidos, porque yo creo que ante todo agradecidos, ¿verdad? Porque situaciones, siempre lo digo, situaciones adversas, pues esas van a estar ahí de cajón, pero yo creo que el poder estar vivos, el poder tener la capacidad de ver a tu familia o el lugar donde te haya tocado pasar, o a lo mejor te tocó estar trabajando, pero bien, ¿verdad? Estás vivo, estás sano, y si no estás sano, vas a sanar, ¿verdad? En el nombre de Jesús lo creemos, porque aquí somos bien cristianos y creemos. Así que de verdad, qué gusto, un año nuevo, un 2026 que esperemos que sea de bendición, que sea de alegría, que sea de proyectos, que sea de diligencia, porque les he de contar, Remy y Nelly, que yo dije que uno de mis propósitos es no ser tan procrastinadora, que voy a ser más diligente, así que ya lo dije aquí en público para que cuando me vean ahí chafeando, pues me lo digan, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Nelita? Hola, ¿qué tal? Gracias. Hoy otra vez agradecida que estamos aquí. Gracias por invitarnos en un tema que yo creo que es necesario que abordemos y que es para que crezcamos, para romper ciertas ideas, también Uy. para informarnos y crecer, ¿no? Claro. Ese, A lo mejor ese, puede ser un poco polémico, pero pero con todo sinceramente, el amor, sinceramente. sí, Ándale. es un tema sincero que Ujú. creo que es bueno hablar. Sí, yo creo que es bueno hablar. ¿Qué onda, Remy? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo está el 2026 aquí? Empezando el 2026, casi Así todavía papelito, desenvolviéndolo, ¿no? huele nuevo. Apenas quitándole el lacito y quitándole el papel al 2026, empezando a vivirlo. Y como nos gusta, creo yo, que ya en este podcast hacerlo con honestidad, con Sí. sinceridad, hablar así crudo, la neta. Y hoy traemos un tema que surge a través de la polémica. Porque así se da a través de la polémica y tal vez va a ser un poquito complicado explicar dónde se da el origen, pero a nuestro productor, eh, Saludos al ángel. que está en búsqueda de la polémica, parece que nomás está viendo en dónde surge un pequeño incendio para que de ahí tomar algo para que podamos platicarlo en estos episodios y espero que sea un tema que nos edifique, ¿no? O Es que sea, yo creo que que no está sea padre, solamente de confrontación y de discusión. o sea, está padre ponerlo sobre la mesa, está padre hablarlo, platicarlo, porque yo siempre he dicho que lejos de que nosotros seamos un podcast irreverente y que cause polémica y que llame la atención, pues sí está chido llamar la atención y que te pongan atención a lo que quieres decir, pero que valga la pena. No, O sea, que sea algo para que generemos a lo mejor una empatía y a lo mejor tú estás viviendo algo y primero para no tomárnoslo tan a pecho, y para no ofendernos, yo creo ¿no? que también se vale la pena aprender a respetar, ¿no? O Y sea, tú puedes estar de respetar, acuerdo, puedes no estar de exacto. acuerdo, yo puedo estar de acuerdo con algunas cosas, puedo no estar de acuerdo y no pasa nada, ¿no? O sea, esa es la idea de que seamos honestos, seamos De cómo sinceros, vivimos la vida podamos con nuestra fe. expresarnos y sí, claro, y Ajá. sin tema. O sea, si no te parece, pues mis respetos, no pasa nada. Y ahí. Y pues este Que episodio, que incluso de donde viene el tema surge así, ¿cómo? en eso de de la diferencia de opiniones, Ah, ok. de De la, la de la- Velo, divergentes el sincero opiniones. ya le dio cosa. No, no es que me dé cosa. A ver, ya, avanza. No, o sea, me refiero a que a este sinceros que pues que qué padre que nos están viendo, porque sé que así es, ¿verdad? De que este episodio, lo que le llamamos, ¿verdad? Aquí consensando, se llama fe o emociones. Ay, ya me da susto ver cómo va a salir esa Me- portada. Pero yo quisiera agregar en todo este punto qué es la fe y la emoción. Ok, qué bueno Son que no diferentes. creen que nada más la invitamos porque es la cuñada, es que ella es psicóloga, Sí, ¿verdad? claro. Entonces me gusta porque como gente de fe que somos los sinceros, ¿verdad? Sabemos que la fe en hebreos, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué son las emociones, Nelly? La fe viene de una convicción, justo, lo acabas Claro. de citar, ¿no? Es una decisión, Ujú. pero viene de una convicción mediante el conocimiento. Wow. Ok. ¿Ok? Tienes fe en algo que conoces. No, a lo mejor te dijeron la fe ciega, ¿no? Pero no es así. O sea, Claro. la fe tiene que tener conocimiento. Ujú. Y em, se sostiene a través del tiempo. En cambio, las emociones
surgen conforme surgen los estímulos, ¿no? Ok, Las emociones surgen no a causa de los estímulos y que la fe sí puede ir acompañada de emociones. ok, claro. Ok. Va. O sea, las emociones son algo real, Ujú. algo que tenemos, algo con lo que vivimos, algo que Dios, nuestro Padre, ¿verdad? Nuestro Señor puso en cada cuerpo humano, ¿no? En cada humanidad, seas hombre, seas mujer. O sea, tienes emociones. Y una diferencia entre la fe y emociones es que las emociones son pasajeras y pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. O sea, podemos sentir tristeza, miedo, alegría, vergüenza, desánimo, en un abrir, en un parpadeo. Claro. En cambio, la fe se sostiene con el tiempo. Wow. ¿No? Es correcto. Sobre todo, es que ahorita me agarraron a cara buscando, pero se me fue porque quiero estar aquí a las vivas, pero me encanta porque hay un pasaje, ¿no? Que habla de que añadirle virtud, añadirle Fe. conocimiento, añadirle, ¿no? Dominio propio, no me les sé el orden, perdón. Ujú. Pero, o sea, es Pero verdad. es justo ese pasaje. Me encanta porque viene lo ad hoc dijiste. ahorita. Viene muy, no sé, ¿lo sabes cuál era? No. Creo que está en. Ahorita te digo en Sí, primera de pero Pedro. me encanta, ¿no? Porque yo creo que ese es un pasaje en el que podamos sostener nuestra polémica, ¿verdad? Lo que vamos a platicar ahorita, lo que vamos a debatir y les vamos a explicar el contexto de por qué surge todo eso, ¿no? Pero yo creo que es un todo. No podemos separar, no debemos separar las cosas. O sea, tenemos fe, pero tenemos que tener conocimiento, pero tenemos que tenerle paciencia a las personas. Tenemos que tener, a ver, ¿ya la tienes? Sí, es A ver. segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. A ver, Dice, venga. vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida Diligencia. a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea, al final de cuentas, sí vamos a ver cosas en las que no vamos a estar de acuerdo, sí de acuerdo, pero tenemos que reunir, porque me encanta cómo empieza poniéndole diligencia, ¿no? Diligente. O sea, hay que ser intencionales. Pero bueno, Remy, Esa cuéntanos. fue para ti, para que este año dejes de procrastinar. Sí, qué bueno, para todos va a servir esto. Pero bueno, ya para entrar en materia, a ver, Remy, cuéntanos cómo surge este episodio número Mira, 5 yo de Sinceros creo Podcast. que ¿Cuál fue el contexto? debimos haber invitado también a algunos de los que estuvieron presentes esa noche. Porque yo sé que a lo mejor voy a hablar de algo incómodo, porque a lo mejor se dio de una manera un poquito incómoda, pero yo no tenía conocimiento. Del orden de las cosas. El Tú no martes, sabes cómo fue todo. en la última reunión de varones de aquí de la iglesia, el martes, no me acuerdo qué fecha fue, en el mes de diciembre del año pasado, se hizo una pequeña reunión de varones, una posada, y el líder de la reunión de varones pasa un capítulo de esta serie de Chosen, ¿está bien pronunciado? Ujú. Los elegidos. Los elegidos, para que no me meta en polémicas. Y había un episodio especial para Navidad que le había llegado a él y lo transmite. Yo esa noche no llego temprano porque tuvimos un incidente en casa, Ay, sí, acuérdate, ¿qué creen, con una de las sinceros? perras. Le tiró su Yeti en la cola a mi perrita. Eso no venía al caso, corazón. Pero bueno, Y se accidentó mi perrita. el caso es que yo llego tarde a la reunión de varones. Y cuando llego ya casi están en la cena, ya habían visto el episodio de la serie y veo que empiezan a bromear acerca de un trapito. Yo no sabía de qué estaban hablando. Cuando ya casi al final de la reunión empiezan el líder de la reunión empieza a hablar un poquito, hacer como una mesa redonda acerca del capítulo de que habían visto, de qué cosas les había impactado, qué aprendizajes se llevaban en el corazón, etcétera. Y la mayoría de los que hicieron comentarios, algunos acertados, algunos observaban más que nada el tema de ese trapito, que yo no sabía de qué se trataba. Hablaban de un trapito que creo que la Virgen María en el episodio es un trapito, no sé si del pañal o de algo de Jesús que se le da a un pastor. No estoy muy seguro porque no vi yo el episodio. Hasta hoy no lo has visto. Hasta ahora no lo he visto. Y opinaban un poquito acerca de que esa escena, ese hecho, no está registrado en los evangelios. No aparece el Biblia no dichoso está. trapito, ni aparece nada de eso. Y muchos dijeron
que esa serie pues no estaba del todo apegada a la palabra y que era más en base a un tema de tradiciones del pueblo judío, etcétera, etcétera. Y empezaron a hacer comentarios. La verdad, yo muy mansamente estaba yo escuchando. Yo venía un poquito todavía temblando por lo que el accidente que Por había tanta pasado en sangre de casa. mi perrita, que gracias a Dios está bien. Y venía yo muy tranquilo y de pronto escucho que todos opinan acerca del mendigo trapito. O sea, el mendigo trapito había causado conmoción en la reunión de varones al grado de que todos estaban opinando de que no estaba en la Biblia, etcétera, etcétera. Y de pronto le dicen a mi pastor, estaba mi pastor al lado, el pastor Félix, estaba sentado, Tu papá yo estaba suegro. sentado al lado de él y le dicen que si quería dar algún mensaje para cerrar la reunión. Y el pastor me dice, no, ¿sabes qué? Yo ya oré por los alimentos, Remigio, vas tú, y me da la palabra. Ujú. Y en ese momento, es que a veces me traiciona mi mente, la verdad, me traiciona mi cabeza. No sé por qué a veces soy así, pero ¿Tú en ese, sientes que obraste mal? tal vez, no sé si obré mal, pero Cuando no lo veamos el sé, no lo podcast sé, vamos no a lo sé. saber cuando ya No me esté voy a meter en listo. eso. Y algunos que a lo mejor van a ver esto y ¿Cómo te puedan van pensarlo. a juzgar? Mira, yo lo que hice es quise aprovechar que de lo que se había platicado en la reunión, quería yo tomar un mensaje que nos sirviera para crecer, Ujú. ¿no? Para ver un poquito más en retrospectiva de nuestra vida, nuestro comportamiento y podamos crecer. Entonces yo solo hago el comentario de que había yo percibido que muchos lograban detectar lo que no estaba en la Biblia. Eso del Ok. trapito que no estaba en la Biblia y que teníamos la capacidad muchas de las veces para hacer esa clase de juicios. Hey, eso no está en la Biblia, esa parte no es cierto, eso no está ahí, etcétera, etcétera. Y yo les decía simplemente, ¿qué pasaría si realmente, así como ustedes vieron hoy un Un capítulo de una capítulo. serie, Ujú. en el cielo estén viendo nuestras vidas como si fueran una serie? ¿Qué tanto de nuestro diario vivir allá en el cielo estarían diciendo, hey, eso que hizo Remigio no está en la Biblia, eso que dijo no está en la Ay, qué Biblia, fuerte, eso que sí. pensó no está en la Biblia, eso que sintió no está en la Biblia? Entonces yo quería dar el mensaje que antes de que juzguemos qué no está en la palabra y qué sí está en la palabra y juzguemos una serie de televisión, que no es otra cosa más que Una serie, sí, una claro. serie de televisión, que a lo mejor eso nos sirva para que juzguemos nuestra vida. ¿No? La palabra dice que antes de que veas la paja en el ojo ajeno, mira la Pues si viga no que está en tienes tu la ojo. viga. Ujú. Y yo quise decir eso, pero yo ignoraba Ahí va la confesión. que quien Que había los hecho el sinceros se comentario, enteren. que quien había hecho el comentario del trapito era mi pastor. Él era el que había dicho que eso no estaba en la Biblia y demás. Entonces se puso el ambiente así un poquito tenso, porque pareciera que yo estuviera atacando el tema de haber O sea, detectado lo como que del estabas trapito. contrapunteando a mi papá. Podría parecer ¿A tu eso, pastor? pero yo no lo sabía, yo no lo había escuchado, ¿me entiendes? Yo no sabía que eso era así, Ujú. pero el problema es que yo ya estaba embarcado. Encarrilado. Entonces, como ya estaba embarcado, pues avanzamos un poco más y todos avanzamos un poco O más. sea, todos siguieron como que con la discusión. Con el Pues, debate, pues. O sea, pues no sí, es que era un pleito, sino que se formó un tu debate. papá comenta, mi pastor comenta que sí, pero que a él le habían enseñado a amar, a respetar a la palabra y que por eso lo detectaba y cuando Claro. veía esas cosas veía que detectaba que no estaba y lo que no está, pues hay que hacerlo a un lado, etcétera, etcétera. Y yo también decía, pues sí, pero hay que amar la palabra, hay que respetarla, pero también hay que hacerla, hay que obedecerla. Y yo el mensaje que estaba dando era de que en lugar de que solamente veamos donde no hay palabra, mejor la palabra que conocemos la Claro. vivamos. O sea, aprovechaste el Ujú. incidente para dar un Claro, mensaje que no era referente a claro, no nadie. era Sí, pleito, o sea, claro. no era pleito, no era contienda. Y creo que algunos lo entendieron, ¿no? Ujú. Pero sí se sintió el ambiente tenso. Entonces Dijeron, Ángel, que pelea, estaba en la pelea. cabina, nuestro producer que estaba en la cabina, dijo, de aquí podemos sacar un tema. Ujú. Y podemos sacar un tema de cómo a veces series de televisión o incluso predicaciones Wow, sí. se pueden basar en hechos o en acontecimientos que no están registrados en la palabra. ¿Qué tan bien y qué tan mal está eso? Ujú. Yo recuerdo, no sé si te acuerdas, Blanca, escuchamos una vez a un predicador argentino que hablaba de una historia de un niño que prácticamente fue escondido para que no lo mataran, haciendo remembranza al momento en el que Herodes da la instrucción de matar a todos los menores de, no sé 3 si años. 2 años, 3 años, y que a ese niño no lo mataron porque lo escondieron bajo una higuera.
No me Y todos acuerdo. estábamos oyendo la historia. Yo recuerdo que estábamos escuchando la historia y decíamos, ¿quién es? No reconozco a este personaje. Ujú. ¿No te No me acuerdas, Blanca? acuerdo, cero. Estábamos, ¿quién es este? ¿De quién está Yo hablando no. este predicador? Incluso es un profeta. Nelly no lo sabe tampoco. No, es que Nelly no estaba. Por eso Luego me te dijo. cuento dónde fue. No identificas la historia hasta que conforme él va avanzando, él prácticamente te dice que cuando Jesús dice a Natanael, creo que es Natanael, Ujú, te vi bajo la higuera, está ujú, hablando del tiempo en el que era un bebé y lo había visto en ese tiempo donde lo escondieron bajo una higuera para librarle la vida. ujú. Que obviamente eso no está registrado en la Biblia. Es un espacio vacío, Como decimos los abogados, una laguna. es un espacio Una vacío laguna. que este hombre llena, o sea, no me acuerdo el resto de la prédica, pero este hombre La laguna de Leí. llena ese espacio, cuenta algo que no está escrito, pero que podía embonar perfectamente con los otros elementos de la palabra y da un mensaje. Entonces yo creo que a veces se hacen ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Como cuando se habla del muchacho que tenía los 5 panes y los 2 peces. Ah, que acabamos de hablar de eso en la Claro, radio. y Sí, se claro. dice que la mamá le preparó una merienda, un lunch, que realmente no lo sabemos. A lo mejor el chico acababa de comprar los 5 panes. A lo mejor le dieron dinero para comprar el mandado y era Pero algo que iba a como- llevar a su casa. Claro, pero como era un chavito, pues se presume que era la mamá, ¿no? O El sea, problema es que qué tan bien o qué tan mal está llenar esos espacios que no están registrados en la palabra. Qué tan bien y qué tan mal, porque sabemos que la Biblia dice que no debemos de añadirle No, ni claro que no. quitarle, ¿no? Que no debemos de modificar, pero qué tan bien y qué tan mal, con qué facilidad podemos dejarnos llevar por la emoción es que yo y creo que tratar para de lograr, impactar y de llegar a las fibras sensibles y dar un mensaje que sensibilice de algo que a lo mejor que no es no cierto. está en la O palabra. sea, que literalmente, ¿no? No existe Sí. escrito en la palabra, ¿no? En la Sí. Biblia. Ahora, yo le decía a Vero, respecto a esas cosas, yo las veo y las dejo pasar. Ajá, yo igual. O sea, yo veo capítulos en particular, ¿no? De los elegidos. Lo veo y sé que hay cosas que no están en la Biblia. O sea, no dice, ¿no? Que la mujer de Pedro perdió un bebé o que tal cosa, ¿no? Pero yo la dejo pasar, o sea, no me niego a verla porque ciertamente hay cosas que sí están en la Biblia que al ponerle por lo menos visualización, o sea, yo poder ver, sí me da emoción. Y si hay momentos en ciertos capítulos que hasta derramo una lágrima, que se me enchina el cuero. Nelly, cuando vimos uno donde los discípulos están peleándose, ay, sí, el favorito, ay, no, Ajá. y mira cómo le llaman, algo así, ¿no? Me acuerdo. Ajá. Y decía, y yo me acuerdo que lo primero que pensamos, ay, así somos nosotros, ¿no? O sea, Claro. con nuestro pastor, con nuestros amigos de la iglesia, ¿no? O sea, a final de cuentas, yo creo que en las narrativas, para ponerlos en una serie de televisión, en una película, pues lo llenan con espacio, llenan esos espacios, como se llaman unas lagunas, con cotidianeidad, ¿no? O Contexto. sea, ¿con qué haría alguien? O sea, ¿cómo es la vida de las En esa personas? época, Que cómo no fue. todas eran ahí, ay, los Lo que pasa es que es perfectos, muy ¿no? difícil que le puedas, Con un día a día, la costumbre, el pueblo, la época. es difícil que puedas narrar la palabra de Dios o los evangelios con una historia Lineal. Que tenga continua, coherencia. lineal, Ajá, sin que te metas en esos pequeños claro. detalles. O sea, tienes que llenar esos pequeños detalles para contar la historia. Tú lo ves en cualquier otro tipo de libros que llevan a la pantalla grande, que hacen una película, ves que tienen que llenar Ujú. espacios vacíos de la historia, porque si no, ¿cómo le das continuidad a una película? Claro, claro. O sea, si no estarías brincando, habrían escenas que se iban a cortar de manera brusca y brincar a otra cosa de manera Sí, o abrupta, sea, ¿no? como que abrupto, o sea, tiene Claro, cortes abruptos, ¿no? claro. O hay historias que dices, ¿y luego qué pasó? Y luego después ves que vuelve a salir Y escena, mira, ¿no? y Algo yo otro creo que la rasgo. parte importante en la palabra es entender que la palabra trae conceptos, principios, Ujú. porque incluso es como que me voy a meter en Honduras. Con prudencia, con respeto. Prudencia vino, Remy. Vino. ¿Será malo parafrasear? No, yo creo que no. Para mí no. No, porque, por ejemplo, a mí me encanta la versión de la Biblia PDT. Y no es Porque muy si me igual. tengo que aprender de Como memoria la Biblia, TLA, ¿no? vamos a pensar, voy a aprenderme de memoria la Biblia, ¿cuál me aprendo? La Reina Valera.
Yo La creo, vieja confiable. mira, no estoy diciendo que no haya La que es más mira, original para todos, y, ¿no? y ojo, no estoy diciendo que no haya que memorizar la palabra la Ah, no, memorizamos claro. porque lo que necesitamos es tener claro el concepto, pero Que una vez que tengas claro el concepto, puedes expresar el concepto incluso con otras palabras. sí. Claro. A ver Que qué. yo creo que el meollo de este asunto es, justamente apelando a la fe y emoción, es que a veces, por no tener conocimiento, nos dejamos llevar por... eh, la tradición nos dice, ¿no? O sea, Ajá. la tradición nos dicta que lo que vemos, tocamos, percibimos, obviamente es un estímulo y nos trae emoción y nos conecta a lo mejor en fe a algo. En este capítulo de nuestra iglesia fue un trapito Sí, Ujú. caray. que dio Origen que dio origen a Pero fue a un mortal debate. el trapito, A fue un debate. mortal A un el debate. trapito. Pero yo creo que si sabemos, conocemos, si tenemos conocimiento real de la Biblia, podemos entender que no nos podemos emocionar por un trapito, Claro. que no nos podemos emocionar por algo visual, por Pero algo... emocional para mal, ¿no? Ajá, ¿no? Y creo que lo que decía Remy, parafrasear sería bueno o malo. Conozco gente que dice, no, yo Reina Valera, las demás, Sí, no, no. nada, claro. Mira, yo conozco gente que se sabe de memoria versos que no entiende. Ah, también, O sea, que claro. se lo saben de memoria, pero no entienden el contexto. Ujú, Porque el gran problema, creo yo, que hemos tenido los cristianos es que creemos que basta con leer la Biblia. claro. Ese es un error. O sea, si aún no has leído la Biblia completa, Varias veces. si aún no la has leído completa y varias veces, no te imaginas lo que te falta. Porque no vas a lograr todavía una mayor revelación y Comprensión, ¿no? comprensión si no te metes también en los contextos, el contexto Ay, histórico, o sea, sí. quién escribió el libro, cuál es el mensaje que quería dar, a quién le quería dar el libro. Por eso hay tantas Qué citas. época histórica, Por eso hay tantas citas geográfica, ¿no? O sacadas de sea, contexto. El sí. hecho de Pablo cuando se paraba y decía, no permito que la mujer enseñe, no Ujú. permito que la mujer hable. Ah, que lo quieren Hay, traer al hay, día hay de hoy iglesias que sin no nada que ver. permiten No. que Claro, la Digo, con todo mujer... respeto, claro, ¿verdad? Pero y si algo, todos estamos y llamados a predicar. de verdad, si hay algo que no hay en el evangelio, en los evangelios, es una actitud misógina. Claro. No, claro que no. Cero. Los primeros que las primeras que se encuentran con Jesús resucitado son mujeres. Yo creo Ay, que la primera sí. que se le dio una promesa fue una mujer Claro. en toda la Claro. historia Claro. de la humanidad. Pero además, por ejemplo, ¿recuerdas de quién se dice que cada vez que se predica el evangelio se va a hablar de esto? Sí. De a la una mujer que mujer. quebró el alabastro. Alabastro. O sea, Jesús diciendo, donde se predique el evangelio se va a hablar de esta mujer. O sea, dime, no hay una actitud misógina ahí, al contrario. Entonces, Y cómo no se habla de todas las mujeres, pero hay libros de mujeres, ¿no? En la Biblia, como hay mujeres que son recordadas, que están en Hebreos, precisamente como decimos, en el Salón de la Fama de la Fe, ¿no? O sea, hay mujeres. O sea, pensar que hay ese rechazo, esa Y que discriminación, Pablo no. en la carta Gálatas y Filipenses habla de mujeres piadosas y que escribe, esta mujer hizo esto y esto y eso. No se quedan Ujú. en Corintios cuando dijo, no, a la mujer no le claro, es permitido claro, hablar. no, claro. Pero fíjate, Pero además, ¿te acuerdas cuando eh, ay, ¿a quién fue? No recuerdo a quién. Ay, no sé si fue a Pablo. No ¿qué acuerdo. cosa? ¿Qué le echó? De Priscila y Aquila, que le enseñaron un poquito, no sé Pablo. si fue a Pablo o a Apolos, a quién, a alguno de ellos, Pablo, ¿no? no recuerdo, Apolos. que le enseñaron un poquito más que no Ujú. sabían. O sea, ahí había una mujer Ujú. enseñando. O sea, por favor, no hay tal. Y a mí sí me ha tocado tener esa experiencia de pastora. No, yo no soy pastora, no, aquí no hay pastoras. Y yo, ok. O sea, porque es la enseñanza. Entonces yo ¿Sabes? creo que también eso, Ese es otro punto. ¿Sabes qué creo yo? pero Perdón que te espérate, interrumpa. no me vas a interrumpir, no lo voy a permitir. Este año nuevo no me voy a dejar. No, para que no se nos vaya la idea, que yo creo que lo que podríamos sentar, porque es lo que estamos diciendo, que no solo es discutir y contar chisme santo, sino decir, o sea, cómo podemos tomar estos eventos. Para empezar, para mí, con todo el respeto lo digo, para mí nunca una película, una serie, no sé, alguna cosa, una actuación va a suplir el medio o método para evangelizar. Yo creo que son herramientas
Yo creo que son, pues sí, cosas que no son útiles, de repente poder escenificar, ¿no? Por ejemplo, estás estudiando la palabra a alguien y todo, y que puedas ver un pasaje, ¿no? Al respecto, que sí te vas a topar, como dice Remy, con cosas de la cultura, de la costumbre, de la época y todo, ¿no? Pero, y aquí yo quiero aprovechar, porque ¿no te ha pasado, Nelly, cuando de repente surgen las películas de una conocida compañía de dibujos animados, ¿no? Que hasta tiene su parque, y no, yo no voy a permitir que a mis hijos los eduque esta compañía ¿no? O yo no voy a... Entonces yo digo, no, desde pensemos que eso puede educar a nuestros hijos, estamos mal. Para mí, ¿verdad? Lo digo sinceramente. O sea, yo siento que al contrario, dijo Jesús, no, no te pido que los quites del mundo, porque aquí vivimos, ¿no? Que los libres, que los apartes del mal. Entonces, ¿yo qué creo? Que sabemos que estamos en un mundo en el que siempre va a haber ataques, siempre va a haber flashazos, va a haber por todos lados Estamos esos en este dardos, mundo. ¿no? Exacto. Nosotros tenemos una fe, nosotros tenemos una convicción, tenemos principios, tenemos la Biblia, ¿no? Pero va a haber muchas cosas y no por eso vamos a tener a nuestros hijos encerrados. Yo en lo personal, yo sé que habrá personas que a lo mejor ahorita me van a funar y ya no me van a volver a hablar, pero yo creo que al contrario hay que enseñarlos a sobreponerse a esta vida, a este mundo, a tener convicciones, a distinguir. ¿Por qué a mi papá le saltó el trapito? Porque él conoce la palabra, porque es un nacido lector y siempre ha dicho, la iglesia de la palabra, por la palabra, la palabra. O sea, con eso no van a ser engañados, no van a ser seducidos, nadie los va a llevar al baile, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes ver las historias, puedes percibir qué es falso, qué es realidad, qué es ficción. Y entonces eso es parte de lo que nosotros tenemos que pensar para nuestros hijos, la gente con la que tengamos influencia, pero hay que enseñarles la palabra y enseñar a sobrevivir en este mundo. Y yo creo que lo rescatable de esto, ahorita Remigio es quiere que hablar. No. es que, como dijo Vero, no se suple con No, una serie de 42 minutos el claro que capítulo, el no. evangelio. Ajá, no. Vas, Remy. No, es que O está complicado o porque está feo lo incluso que dije. ese día de la reunión, luego yo les digo, o yo creo que este fin de año lo que deberíamos de estar haciendo más es cuestionándonos si estamos creciendo, si hemos crecido Claro. espiritualmente, ¿no? Y también generó un poquito de polémica. Ahí hubiera bastado preguntar quién leyó la Biblia ese año completa, ¿no? Nelly filosa. Generó un Sí. poquito de polémica Nelly filosa. porque incluso empezaron, no, sí, yo predico en el auto, y yo predico en tal, y No te no pude rías, aguantar. productor. Yo en mi bocota, la verdad es que mi bocota es, Qué bueno, para oh, eso es este podcast. sí, yo en mi Sinceros. bocota. Lo que- Y donde además, la ¿sabes qué? regamos los Mira, pastores. yo creo, Sincérate, Remy. por eso también lo estoy abriendo así, porque yo creo que incluso con mi pastor pueden haber incluso distintas opiniones o distintos puntos de vista, y eso ni nos Ay, divide, no. ni nos Y separa, eres su ni mucho yerno Le menos. resta favorito. Claro, respeto. ni mucho menos, No, ni para honra, nada. ni nada por el estilo. Hay cosas Pero, que son normales por la brecha generacional. claro, pero O sea, incluso yo ese día dije, incluso predicar la palabra no es señal de crecimiento. Remy. Ahí pega una música, Ángel. Ten, 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 ¿Por qué? ¿Por ten. qué? Porque conozco gente que predica, pero no vive lo que predica. El Ay, crecimiento se da cuando la palabra se hace realidad a través de nuestras ¿cómo es? A vidas. la verdad, algunos predican por Claro, envidia. claro, incluso la palabra lo dice, ¿no? Justo. O Y- sea, y- motivos diferentes, pero al final se habla de Cuando Cristo, ¿no? cuando hacemos un verdadero análisis de nuestras vidas, por ejemplo, ahorita que estamos iniciando el 2026, yo creo que este debe ser un buen tiempo. Yo sé que casi todos se palomean no palomean, Propósitos. hacen una lista de propósitos. Este año sí leo la Biblia, este año sí voy a orar más, este año sí voy a ir a la iglesia más constante, etcétera, etcétera. Yo creo que deberíamos de pensar en cambios más profundos. Sí, claro. Este año voy a encontrar en la palabra de Dios lo que necesito para ser un mejor esposo, lo que necesito para ser un mejor padre, lo que necesito realmente para ser el hijo de Dios que él quiere que yo sea. Yo les decía al grupo de entre amigas que tenemos de la iglesia que siempre es muy fácil aprendernos, o sea, como reto, ¿no? Aprendernos citas bíblicas que nos empoderan. Me cae mal esa palabra. Que nos levantan, que nos... Hablando de palabras, ¿verdad? Antes de entrar al aire hablábamos, ¿qué palabras nos chocan? Te empoderan. ¿Qué empoderamiento? Esa es mi mujer. No, Chiste local, perdón. le choca. No, entonces decir palabras, o sea, citas bíblicas que nos animan, que nos levantan, que nos respaldan, que nos fortalecen, pero ¿qué hay de aquellas citas bíblicas que vamos a llamarlas así condenatorias, ¿no? Porque dice, la palabra es muy clara, la palabra es fuerte, es hermosa, es la voz de Dios, es la palabra,
pero es fuerte. Dice que es más cortante, ¿no? O sea, que una Filosa. espada es filosa. Entonces, ¿por qué no nos aprendemos más citas de, ¿no? Los vomitaré de mi boca, ¿no? O sea, ¿por qué no las recitamos? Fíjate que siempre recitamos, y está bien, no digo que está mal, pero por ejemplo, como O como el esa que de Pedro que leyó Remy al principio. Con diligencia procuren añadirle a la fe cuando dominio decimos, propio. el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A veces nos da miedo porque sentimos que vamos a asustar a la gente diciendo que pero es la verdad, es pecado, ¿no? O sea, cuando partimos de una plataforma de fe en la que creemos en la palabra de Dios y creemos que Dios nuestro Señor, Jesucristo nuestro Salvador, el Espíritu Santo es el que está aquí consolándonos y mientras Cristo vuelve, o sea, tenemos que creer que hay cosas que son pecado, nos gusta o no la palabra. Hoy más que nunca, creo yo que los tiempos que estamos viviendo exige gente que interprete la palabra. Wow. Y escucha lo que estoy diciendo. qué Escucha lo que estoy diciendo. A ver, Y sé que a lo mejor se va a escuchar mal, pero ni modo, ya lo dije. va a caer gordo este ¿A capítulo. qué me refiero? ¿Qué hace un actor? Le dan un guión, Y lee el guión, interpreta. se lo aprende de memoria y lo ejecuta. ¿No es así? Sí. ¿Qué está Sí. haciendo? Está interpretando. Entra en personaje. Está interpretando. Claro. Si nosotros pudiéramos agarrar la Biblia y empezar a leerla, a entenderla y empezar a vivirla en razón de lo que aprendí, de lo que leí, nuestra vida sería distinta. Estaríamos verdaderamente estableciendo el reino de los cielos en la tierra, en cada lugar al que fuéramos. Si eso empieza a ser un compromiso personal, antes de estar discutiendo, esto es emoción, esto no es emoción, esto está en la Biblia, esto no está en la Biblia, en lugar de estar haciendo todo eso, si fuéramos más comprometidos con esto es algo que yo necesito hacer, un actor se aprende su guión y lo interpreta al grado que incluso se apropia del personaje. ¿Sabes qué ibas a decir? Que a veces como pastores o predicadores o gente que damos un mensaje actuamos. Así que eso te estaba refiriendo, ¿no? Que nos aprendemos un guión y yo, uy, qué susto. Mira, eso te soy honesto, a mí me da mucho gente miedo. que sí lo hace. Claro, hay gente que sí lo hace, pero no puede ser que no te redarguya. O sea, la palabra redarguye, Blanca, la palabra tú estás predicando algo y te das cuenta que lo que estás diciendo no lo estás viviendo y lo primero que te provoca es caer de rodillas y decir, perdóname, Señor. Y a veces, Remy, o sea, en el muy personal punto de vista, este año sí hice mi objetivo de leer la palabra más. O sea, más y intencionalmente leer más de una vez la Biblia. Sí, claro, sí. Lo hemos logrado, equipo. Uh-huh. Entonces, yo estoy convencida en esto, que la palabra cambia. O sea, cuando la empiezas a leer, a lo mejor hay dudas. A lo mejor hay fragmentos o así medio tediosos de leer, ¿no? Y que no le entiendes y que no, o sea, dices como, ¿por qué lo pusieron? Por ejemplo, números. Sí, claro. ¿Por qué está aquí en la Biblia? O sea, si es puro número y tantos de Efraín y tantos pero tú te das cuenta que la palabra de verdad, cuando tú la empiezas a leer una vez, va, y otra vez, y le vas viendo y dices, esto nunca me había saltado, y otra vez, y dices, empiezas a ver los detalles. Empiezas a ver y Dios te empieza a revelar cosas que no es como, ay, lo siento, pero no es que te va a hablar audiblemente, o sea, la palabra de Dios te impacta espiritualmente, físicamente y te redarguye. Sí, mira, te confronta, te alegra. Estoy muy convencido de te algo. Te hace sentir muchas emociones. Sí, mira, estoy muy convencido de algo que a lo mejor lo voy a decir y a lo mejor a algunos no les va a gustar. Pero yo estaba en un capítulo incómodo. Yo estoy completamente convencido que nuestra función en esta tierra es colaborar con el Espíritu Santo. O sea, no vamos a poder hacer las cosas solos, sino necesitamos su apoyo, pero también no podemos dejar que lo haga él solo. O sea, no va a bastar que yo abra mi Biblia y yo diga, Señor, revélame algo. O sea, yo tengo que esforzarme y tengo que avanzar hasta donde mis capacidades me permitan avanzar.
Yo sé que se puede escuchar mal que dices, entonces tú pretendes entender la Biblia por tus propios medios. No, yo me voy a esforzar por llegar hasta donde mis aptitudes me lo permitan, confiando que el Espíritu Santo también hace la obra de abrirme el Claro, entendimiento y de claro. revelarme. Pero si yo solo me limito a la palabra y no me voy al contexto histórico, al contexto social, aquí, el autor del libro, De hecho, hay realmente libros de cuál es el comentarios mensaje. Claro, bíblicos, si no me sí. voy a un comentario bíblico, si no me Ujú. voy a algún autor que incluso ha tenido la revelación, ¿sabes qué creo yo a veces? Que a veces pensamos que querer, o mejor dicho, queremos tener revelaciones personales. O sea, esto que a mí Yo solo a solamente me mí. lo dijo Dios, como si quisiéramos que Dios nos contara secretos que nadie más sabe y que solo yo lo porto, que en el fondo también es un poco de arrogancia. O sea, cuando tú te empiezas a poner en la postura, yo no solo soy un mensajero y lo que necesito es entender bien el mensaje para que lo pueda yo replicar. O Y sea que no necesito hacer lo podemos necesario. evitar ponerle nuestros tintes de misticismo, Claro, ¿no? Lo claro. misterioso, Sí, lo claro. A oculto, lo... todos les encanta lo profundo. Claro, O pero sea, ¿sabes qué, Remy? O sea, lo que decía Nelly, o sea, me encanta porque Dios es un Dios tan bueno, tan perfecto, tan detallista. Oye, ¿cómo nos creó a nosotros? ¿No? O sea, cómo está constituido nuestro cuerpo, cada tendón, cada vena, ay, no sé, célula, o sea, todo tiene un claro, detallito. nuestro ADN ¿Por desde ahí. qué no lo habría de tener la Biblia, la palabra, ¿no? Su palabra con la que Claro, nos sustentamos. Entonces, imagínate qué padre que informe, es como el que estudia medicina. Conforme más se mete, por ejemplo, mire, no sabe que el cerebro, yo solo veía una más así, pero cuando te metes, wow, ¿no? O sea, y empiezas a ver, por ejemplo, a mí me impresiona un reel que anduvo circulando ahí, de cómo las membranas y todo en la naturaleza y en lo humano se Se parece. replica un Se poco. replica, ¿no? O sea, como que todo parece venitas, como que hay cosas que parecen huesitos, hay cosas que parecen, no sé, a mí se me hace espectacular ese Dios extravagante, ¿no? Entonces, ¿por qué no habría de irse cada vez conforme vas leyendo que se te vayan revelando esos pequeños detalles, ¿no? Entonces sí, pero sí es cierto, ahorita me no, recordaste eso incluso de eso nos ha que me cae mal pasado, la gente mística, incluso a veces nos ha pasado también en conversaciones. O sea, yo he que alguien tenido, te ha dicho, no yo te he lo puedo tenido, revelar. yo he tenido, he recibido mensaje y claridad en una conversación. Yo recuerdo una vez en la cabina de Vida Nueva, en un programa de pródigos, Ay, cuando sí, estábamos hablando era Ruth, de Ruth, ¿verdad? De Ruth, que de pronto nos cayó el 20 de dónde venía y su su origen, relación con Lot y demás. Y, o sea, eso fue un flashazo. sí, Y yo creo que ahí es parte de lo que hace el Espíritu Santo. claro. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Avanzar hasta donde Ujú. podamos. O sea, llénate de libros. Sí. A veces Bueno, habíamos... ese es otro punto polémico. Y no es juicio, porque yo creo que todos venimos, y eso orábamos también, ¿no? De que muchas veces, yo digo que no se vale criticar, o sea, entre pastores, no nos leemos la mano, ay, sí, ¿no? Hay un dicho de los Hay, gitanos, hay, no se leen hay la mano, un algo así. dicho que suena mejor. A ver, el de las puntadas. Sí. A ver, dímelo. Entre sastres no se cobran las puntadas. Bueno, Órale, ándale. Al final de cuentas, me entendieron. qué No se buena pongan puntada. religiosos. O sea, a lo que voy de que a veces, pues hay gente que nos muestra la manera de llevar el evangelio, la vida en Cristo, la conversión, el ser cristiano, vamos a llamar así, porque así se lo enseñaron y así vino de generación en generación. De hecho, como ya platicamos en uno de los capítulos, ¿no? Venimos de un régimen así medio rudo, medio fuerte, ¿no? Medio militar. Entonces, yo creo que conforme va pasando, pues se va generando una convicción que a veces ni sabes por qué, Y ¿no? mira, De no leas libros. estoy convencida que en cada época Exacto. era necesario el por qué, Ujú. ¿ok? Dios permitió que viviéramos épocas. Yo sí lo Sí. creo. ¿Por qué? Porque creo que venían también mis papás al menos de un ambiente muy rudo Mm, en el mundo, ok. ¿ok? Y si a lo mejor no le hubiera tocado eso, no se hubieran metido tanto en la presencia de Dios, o sea, hubieran sido como otra probada de otra corriente, Claro. de otro estilo de vida y Algo no muy hubieran suave. profundizado. Ujú. No les hubiera a lo mejor cambiado la vida que hasta hoy aquí nos ha ayudado Dios y aquí estamos y aquí vamos a Claro, seguir. hasta aquí hemos llegado. Entonces, creo que en su momento sirvió. ¿Qué es lo importante hoy en día y lo importante en este podcast? Que tenemos que romper ciertas cosas, Claro. cánones, que tenemos que cuestionar, ¿no? ¿Esto que estoy sintiendo es la presencia de Dios o es mi emoción? Claro. Wow, sí. ¿No?
esto que... ¿Es por algo ejemplo, que yo quiero que pase Dime, o que realmente dime, está pasando? en ese momento en el que viene la revelación por parte del Espíritu Santo, ¿no hay posibilidad de cometer un error? Como que, a ver, a ver, ¿cómo otra vez? dame más, explícame Estoy leyendo más. la Biblia, Ok, ¿ok? Y entiendo algo. Y digo, esto me lo wow. acaba de revelar el Espíritu Santo. ¿No hay oportunidad de cometer un error? Claro. Claro que sí, sí. Entonces, Porque no podemos evitar, no nos vamos a salir de lo humano, por de eso, nuestra por eso carne. te Por digo eso que necesitamos incluso de él. cuando vas a más materiales, lo que estás haciendo es simplemente corroborando que lo que pasó en ti realmente es una revelación. Y yo creo, Que Remy, no estás yendo que, en contra de la claro, palabra, porque yo que a no está chocando, que no está, ese o punto es sea, el que yo quería tocar, porque claro. muchas veces fuimos enseñados a que no leamos libros, a que no nos vayamos a mucha literatura, ¿no? Y es que Cristiana. yo creo que ese tema de los libros es un poquito como el tema de las series. Sí, O claro, sea, el libro no sí, me va a porque educar. ajá. O sea, el libro no me va a educar. Mi eje es la palabra. Mi centro es la palabra. Todo lo Pero que... yo sí podría decir ahí, A ver. si no has leído la Biblia, no te metas a leer. Ah, claro, claro, estoy de definitivamente. acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, porque hay gente. No, pero por Yo sí ejemplo, me acuerdo yo que la primera vez... mi pastor decía, es que luego me topaba gente predicando con un libro. Y yo digo, No, pues por no. ejemplo, No. yo quiero hacer un paréntesis ahí, porque A ver, hay venga. libros de libro a libro. O sea, por ejemplo, hay algunos libros de algunos pastores, incluso Ujú. cristianos, que narran testimonios, Ah, que narran su claro. vida, narran su experiencia con el Espíritu Ujú. Santo, las pruebas que ha tenido en su vida, y que son libros que nos infunden un poco de ánimo, que nos dan esperanza. No es un libro doctrinal, no es un libro No. que te va a establecer una corriente, ni mucho menos. Es como este podcast, no es Claro, doctrinal. no, definitivo. No es una prédica. ¿Yo qué diría, por ejemplo? Por Estamos ejemplo, contando nuestras no experiencias has de leído la manera Biblia sincera. completa, pero vamos a pensar, leíste todo el libro de Proverbios, o leíste O todo el Nuevo Testamento. no sé, todo Mateo, o alguno. Hay comentarios bíblicos Ah, por libro. claro que Ujú. O sí, sea, hay comentarios bíblicos maravillosos. Y que están solo tratan magníficos. Salmos, hay comentarios bíblicos que solo tratan el Evangelio de Mateo, O Remy, y lo versiones. que hacen simplemente es ampliarte un poquito la visión, porque a través de la Biblia a lo mejor no logras ver lo que está entre las líneas. Yo recuerdo, por ejemplo, que a veces lees, creo que Salmos o Proverbios, no sé cuál, donde pareciera que los dos versículos pareciera que están diciendo la misma cosa con diferentes palabras. Y muchas de las veces intentar interpretar eso provoca, cuando lo haces sin bases, que pienses que están hablando de dos cosas diferentes. Ujú. Si tú te metes un poquito más y te das cuenta que una de las formas en la que escribían un género literario es el paralelismo, que Ujú. efectivamente consistía en decir la misma Lo idea mismo de con dos otra. formas Ujú, diferentes. claro. Entonces dejas de empezar a ver cosas que no hay, dejas de correr riesgo de De cometer estar falsas errores doctrinas, con ese tipo de claro. cosas. Ujú, Entonces de yo a eso me refiero interpretación. de que seamos un poquito más esmerados. Yo creo, Remy, que de entrada el dijisteis, vosotros hicisteis, ¿no? Nos da trabajo a veces fluir en eso y más cuando a veces la gente llega por primera vez y tiene contacto con una Biblia, como que le da trabajo la vieja confiable, ¿no? La Reina Valera. Entonces, ¿qué pasa? Te puedes ir a una nueva, Claro, una a versión una más, versión como lenguaje la más NTV, moderno. NBI, ¿no? Entonces, te va quedando claro, pero hay Biblias que además tienen más, ¿no? Como la versión amplificada o algo así Claro, se llama. sí. O como dicen la PDT. La TLA, yo en lo muy personal le tengo mis reservas porque Sí, siento que hay igual. cosas que luego no Dem- me saben igual. Demasiado moderna. No me saben, Ujú. pero ve que importante. ¿Por qué podemos hacer estos análisis? ¿Por qué podemos? No Porque somos los más conoces expertos, no sé. pero ya caminamos un rato, ¿no? Al menos en leer la Biblia. Y se vale, no lo tienes que saber todo, no todo tiene que ser de memoria. Si puedes memorizártelo. A mí me tramó de una película que se acabaran las Biblias y solo una persona la sabía y le iba a transcribir, ¿no? Entonces yo digo, wow, o Sí, sea, estaba muy ¿verdad? bueno. Hasta tener nosotros, que ser nosotros una Biblia, qué padre, ¿no? Que Pero es que podemos recitar, que podemos hablar, que podemos traer esa palabra oportuna. yo creo que por eso es muy importante el enfoque. Mm. O sea, es muy importante cómo te presentas tú ante la palabra de Dios. O sea, ¿cuál es tu propósito cuando estás leyendo la Muy Biblia? importante, O claro sea, que sí. ¿qué estás buscando? Solo Si lo que quieres es conocimiento. buscar conocimiento para ser reconocido, te vas a meter en broncas. O sea, no hay forma, no hay Vas a forma. aprenderla, pero no vas a vivirla. Sí, Pero pero además ¿para qué el quieres saberlo? resultado ¿Para eficaz, discutir? el ¿Para resultado pelear? eficaz no va a haber, porque la No, palabra no, dice Ay, no, que qué Dios flojera. mira de lejos al Qué soberbio, ¿no? flojera, sí. O No, sea, y ese es No, higuera Remio, sin para fruto. contender.
Por eso te con digo, otra religión, con otra creencia. cuando tú te acercas a la no. palabra con la intención de, bueno, a ver, espérame, aquí dice que si yo leo este libro, que si yo vivo conforme a este libro, todo me va a ir bien. O sea, tú empiezas a decir, a ver, espérame, este es un libro escrito precisamente para mi bienestar. O sea, aquí Dios dejó instrucciones precisas y claras para que yo entienda mi propósito, para que yo entienda por qué estoy en esta tierra, para que yo entienda la historia completa, para que yo pueda conocer el final, para que yo sepa dónde pongo mi esperanza, cómo enfrento la vida. Y eso va a provocar que tú vayas a tratar de desentrañar todo lo que tiene el libro, con todo el esfuerzo necesario para obtener lo necesario para coincidir con el plan de Dios. Claro. Porque cuando coincidimos con el plan de Dios, no hay forma que no haya bendición en nuestras vidas. Yo lo veo como esas, no sé si se acuerdan, esas pirámides que hacían con copas y que le echaban solamente a la primera copa. Champán. Sí, O sea, llenaban todas las todas. demás se llenaban, ¿por qué? Sí. Porque estaban en el lugar correcto, Wow, estaban sí. debidamente alineadas. Cuando nosotros nos alineamos, obviamente la bendición chorrea Ujú. y la bendición llega y la vida cambia. Por eso es importante cómo nos O presentamos. sea, Remy, que cuando vemos a alguien así como discutiendo y muy sabio con la palabra, no se está encontrando realmente, porque tú estás diciendo, cuando ya te encuentras, ¿no? Con ese Dios, con el plan, con el propósito, estamos lejos de estar discutiendo, o sea, Claro. no vamos a caminar por eso, No. entonces, ojo, mucho ojo, ¿no? Cuando veamos, o cuando, imagínate que nosotros nos encontremos en esa postura, de repente Y discutiendo, peleando o queriendo imponerle a alguien un modo de vida por la fuerza, porque tenemos conocimiento de la palabra que a lo mejor no vivimos. yo estoy completamente Exacto. convencido Qué que fuerte, cuando ¿no? te encuentras con la palabra, con el Dios de la palabra, necesariamente dejas de discutir, Ujú. porque no tienes nada que ganar. O sea, la Mm, palabra no es Porque no para eres contienda. tú quien lo tiene que convencer, que tiene que corregir, que Claro. tiene que instruir, que tiene que... Cuando Sí. La quieres palabra. ganar una discusión es porque estás buscando tu nombre. Es como cuando, que quieren, yo, pues, qué feo decirle a alguien, ay, es que no le debo dar perlas a los cerdos. Ay, es que la perra se regresa a su vómito, ¿no? O la puerca lavada. O sea, ¿por qué habríamos de usar eso para como que Sí, claro. tratar de confrontar a alguien con su No. vida? Oye, nosotros salimos del lodo. Sí, claro. Todos éramos pecadores, todos estábamos descarriados, todos estábamos descalificados. Y yo creo que, bueno, al menos yo no recuerdo, y mira que venimos, como dijo Nelly, la época ruda, no me trataron así. O No. sea, ¿verdad? No. O sea, me hablaron de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Me hablaron de que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Me dijeron que puedo creer, que puedo ser salva, que puedo Que hay tener oportunidad. sí, o sea, un cambio de vida, Hay que oportunidad. pueda que puedo vivir un descanso, ¿no? Entonces yo digo, wow, qué fuerte. O sea, Mira, antes de iniciar, yo recuerdo confrontar. al grupo de chat que tenemos de lo del podcast, el producer mandó un video que incluso se los puso ahorita al empezar. Sí. Sí, venga. ¿Cómo en el video? ese- ¿Cómo ese se está llamaba el fuerte. video? Fuertísimo. O sea, no recuerdo el nombre del video, pero sí lo puedo narrar brevemente de un De pastor. un pastor. que Oye, está- pero sí es un pastor, ¿verdad? Sí, sí es ok, pastor. O sea, ok. demasiado histrónico, Ujú. pero sí es un pastor. Narra este hombre, se ve que está como en un tipo de podcast narrando esta historia y diciendo que estaba en una iglesia y que Esa había una iglesia. persona que tenía cierta enfermedad y que se acercó y le dijo, ¿crees que Dios te puede sanar? Y que lo toca y Ujú. de pronto suelta el bastón. Luego con una persona que está en una silla de ruedas le dice lo mismo, ¿crees que Dios te puede sanar? Sí, le toca los pies y de pronto se para de la silla de ruedas, ¿no? Y dice que se sientan al diablo en la silla de ruedas. Quémelo. Quémenlo. Quemen la silla. Y luego le pregunta a la gente, ¿qué sentiste mientras esto sucedía? Una hermana. Y la gente hablaba de que sintió a Dios mismo, que era Dios el que los estaba levantando, los estaba poniendo de pie. Y luego este hombre dice, pues no sé por qué lo sentiste, porque todo era teatro. Todo Esas era personas a las que en Él teoría las se trajo. sanaron son conocidos míos que se prestaron para esto. O sea, él y ahí- determinó y ahí- hacer un experimento. Pero está fuerte eso, porque Claro que estás está feo. jugando con digo, está peligroso. Para empezar, Dios está en todos lados. Claro, a mí si me hubieras O dicho sea, él eso, nunca deja de estar. el hecho de que esa persona haya sanado o no haya sanado no implica Ajá. que yo no haya sentido a Dios. Exacto. O sea, yo sentí a Dios y Dios Ahora, está acá. Pero como experimento social está muy bueno. sí, está muy bueno. He de reconocer. Sí, no me causa ningún estrés ese experimento. Pero, o sea, sí he experimentado gente que hace ciertas cosas
que no sé si vengan de la presencia de Dios y que lo hacen nada más por emoción. Sí. O Wow, sea, sí. he tenido, O sea, como que en ese momento tú crees que lo hacen por una emoción porque están siendo un centro de atención en ese momento, ni siquiera, ¿no? por ejemplo, O sea, ¿por qué lo harías? he visto gente que viene tal predicador, profeta sobre todo, ¿no? Cuando la gente sabe que hay un gafe de profeta. Suéltala, Nelly. Ay, pero mira, hasta llegan temprano cuando nunca llegan temprano. Ah, Hasta se sientan ok. adelante cuando nunca se quieren sentar adelante. Bueno, es que un profeta siempre Entonces, genera ¿qué como, es? oye, ¿Fe? nos portamos como en la antigüedad, ¿no? De, "Ay, vamos a ver al adivino, que nos diga el Entonces es futuro". fe o emoción, Wow, sí, ¿no? emoción. Entonces, casi se está la persona caminando y se le ponen así de, ay, ¿no? ¿Tienes algo para decirme? Ay, ¿Te dijo algo Dios de mí? Y creo que eso también hay que romper con esos cánones, o sea, porque es evidente. O Ya, sea, claro. es evidente que te estás dejando llevar por la emoción de que tienes ganas de que te digan algo, ¿no? Y a lo mejor ser el centro de llamar la atención un tantito, o realmente tu fe en que te digan algo. Y yo me acuerdo que Remy siempre dice, si Dios te habla a través de un profeta, es porque no tiene ninguna conexión contigo. O sea, o sea, Dios puede hablar a través de De todo, claro. O sea, está de padre, ¿no? O hasta sea, de un está burrito. padre cuando alguien te dice y de repente te dan una palabra de algo que a lo mejor tú ya estabas pensando, de algo que dices, Que Dios ya te chíspale. dijo aquí entre nos. O procesos que estás viviendo y Ujú. dices, wow, o sea, así que, ay, Dios lo sabe, ay, ¿no? O sea, como que ver esa como continuidad, esa respuesta, esa dirección, esa puerta, ¿no? Ujú. Acerca de eso, o de lo que estás haciendo, como cuando te dicen, oye, de lo que estás haciendo, mira, va a llegar a tanta gente o no, o sí, ¿no? Entonces, la verdad está muy padre, pero sí, también hemos perdido como el respeto a ese tipo de cosas porque yo creo que lo importante, Nelly, siempre va a ser la predicación de la palabra. O sea, un profeta, yo les tengo todo el respeto del mundo. O sea, la verdad, Yo dice, creen los también. profetas y vas a ser prosperado. O sea, habla de los profetas. Hay gente Y que sí cree que creo que ya en no estos son, tiempos hay que sí profetas. son, que Sí, no son. Yo claro, sí, no sí, es claro que hay claro, sí, profetas, nos yo hemos lo topado con creo. unos que Sí. brutales. Pero yo creo que al final de cuentas, más que, y yo lo dije creo que en algún momento, ¿no? A mí más que si me vas a dar una profecía, si me vas a dar una palabra de cosas que Dios quiere hablar a mi vida o me está diciendo a través de ti, yo creo que lo que debemos buscar primero, ¿qué mensaje me trae como iglesia? A mí me gustó mucho, hace poco estuvimos una profeta aquí en la iglesia y me gustó como dijo, que como profeta tú puedes discernir, ¿no? ¿Qué hago? Le doy palabra porque hay mucha gente expectante precisamente por lo que dije, Nelly. Todos queremos que nos digan algo, todos queremos que nos den el futuro, todos queremos tener un mensaje de parte de Dios, ¿no? Que nos den sobrecito. Pero decía esta profeta, ¿qué es mejor? Que yo dé una prédica profunda, directa, obviamente, Edifica. que edifique a A todos. toda la audiencia, ¿no? A todos los que están aquí, a que solo le alcance humanamente a cuántos más les puedo dar, ¿no? De Ujú. acuerdo a los tiempos, de acuerdo a los Ujú. horarios y todo eso, a cuántos más. Entonces, sea preferible a lo mejor dar una palabra que edifique a todos a que yo le dé profecía a 10, ¿no? Entonces, a veces nos emociona más el acto de Ajá, lo que te místico, profeticen algo. sí. Por eso digo que debemos de cambiar y romper eso y buscar siempre mejor el mensaje. Entonces, ¿qué obra ahí? ¿La fe o la emoción? La Cuando soy emoción. expectante de, ay, qué mensaje, wow, Ay, alguien ojalá sea invitado, ¿no? ojalá sea yo O, la que me diga ay, necesito llegar temprano para que sentarme adelante y que y me me vea. vean y seguro, ¿no? Entonces, Es romper que eso. yo sí soy honesto. A mí me gustan las dos. Gordo, es emocionante, Espérame, pero espérame. a ver, te voy a dejar hablar. Yo creo que lo importante acá es quién tiene el volante. Ujú, O la fe o la emoción. ujú. O sea, yo creo que la emoción debe estar Mm, al servicio de la fe. Es que ahí en Pedro dice, sean diligentes, tienen promesas, Dios ya se las dio, pues sean diligentes en las promesas que Dios ya les dio. Y entonces dice, a la fe añádale. añádanle conocimiento, al conocimiento dominio propio, y eso es lo que estás citando ahorita. Claro. Por eso te digo que depende quién tiene el volante. O sea, si la fe tiene el volante, es padre sentir también. Ah, Pero no, sabes que claro. no es indispensable. El gran problema, por ejemplo, con el tema de los profetas es que hoy incluso ves
gente persiguiendo a profetas para que les vuelvan a dar una palabra cuando todavía no se ha cumplido la que les dieron el domingo pasado. Y gente quieren otra. desesperarse por la palabra Y, que les dieron. y quieren otra palabra, y quieren otra palabra, y quieren Claro. otra palabra. Y hay que entender que no se trata de eso. O sea, hay que entender. Claro. Por eso es muy importante a qué venimos a la iglesia. De hecho, sí, yo platicaba el otro día que hay gente que nos ha tocado también experiencias de profetas que solo profetizan, ¿no? Entonces ya ni siquiera hay un mensaje, ¿no? Porque ¿a qué fuimos llamados? A predicar el El evangelio. evangelio. Entonces, Yo el a domingo mí luego por eso yo le tenía como, lo soy honesta, soy sincera, de verdad, yo tenía de repente mis reservas con los profetas. Yo el domingo pasado hablaba un poquito acerca de lo de la Yo me imagen. quiero sincerar en algo así. Yo cuando era más chica, me llamaba más la atención, no el mensaje, sino, ay, aquí. Ah, claro. O sea, sinceramente. Sí, claro. Por eso, La como emoción dices tú, ganaba. ¿qué te deja? por Y eso. de todo eso, ¿qué me...? ¿Qué me dejó? Por eso te digo, yo el domingo pasado hablaba un poquito de la figura que está en los evangelios acerca de los perrillos. Cuando dicen hasta los perrillos comen de las migajas que caen de del la pan mesa. de la mesa. Si yo hoy estoy sentado en mi mesa, estamos comiendo en la Casa Blanca, y llega a caer algo, ¿qué va a pasar con alguno de los 4 perros que tenemos? Dona gana. Gana, dona. Dona lo agarra y listo, ya tiene su premio. Sí. ¿Ok? Y yo creo que eso es lo que nos pasa. Que a veces venimos como perrillos y lo que estamos buscando son migajas. O sea, no O estás un diciendo milagro migajeros. aislado, un milagro que repare Nos mi dijo vida perrillas. sin que haya un No, cambio migajeros. de vida. Estoy buscando un milagro, estoy buscando Sí, una palabra, claro. estoy buscando algo que me reconforte, que me sacie, que me haga sentir Pero bien. momentáneo, porque Momentáneo, acuérdate, la totalmente. emoción es momentánea. Totalmente temporal, se esfuma. La fe le tienes que añadir diligencia, esfuerzo, esforzarte, como dijiste, Remy, o sea, buscar a Dios en su palabra, Claro. esforzarte en memorizar su palabra, Ujú. añadirle conocimiento en contextos, en libros, en por qué habló de esto Pablo en Corintios cuando dijo que las mujeres no les era permitido enseñar Enseñar. Claro. conocimiento y ahora dominio propio. Porque no vas a estar siendo dominado por Sí, tu claro, temperamento. claro, sí. No es así, ¿no? Claro, totalmente. Por eso yo creo que cuando nosotros venimos a la iglesia, más en lugar como un perrillo, sino como un hijo que se sienta a la mesa, que tienes un lugar en la mesa, y cuando estás en la mesa no solamente estás comiendo, estás conviviendo, tienes comunión, tienes Ujú. interacción, Relación. recibes más allá de simplemente alimento. O sea, en esa comunión puedes recibir instrucción, puedes recibir conocimiento, puedes recibir tantas cosas. Tú y yo nos podemos sentar a una mesa a comer y no solamente nos sentamos a comer en silencio. O sea, nada más vamos a comer rápidamente y nos vamos, sino que compartimos un tiempo y en ese tiempo que compartimos intercambiamos cosas, ¿no? Nos conocemos mejor, me abres tu corazón, etcétera. Eso cuando pasa en la iglesia y lo hacemos con Dios y nos sentamos en esa... Por eso la palabra dice que Él adereza una mesa. Claro. O sea, yo recuerdo cuando una vez prediqué acerca de ese verso y encontré qué significaba la palabra aderezar. A mí me reventó la cabeza, porque la palabra aderezar es condimentar, es cocinar, es Darle preparar. sazón. Y no podía yo evitar imaginarme a Dios con las manos llenas de harina, con un mandil todo manchado, porque preparó una comida para que nosotros nos sentemos allá a compartir con Él. O sea, las migajas es cuando vienes algo solamente por algo personal y te vas. Y La momentáneo. comunión y la silla te permite tener una interacción que va más allá de tu propio bienestar. Es correcto. Ay, ¿qué? Aquí se están. Pues yo creo que ya nos estamos pasando un poco, porque la verdad se puso muy interesante esto creo que sacamos aquí nuestros tramos de chicos. Y, Ah, sí. y ahora yo quiero hacerles una A pregunta que ver, va, vamos. Ya va vamos directo acabando el tiempo. a Díganos. la emoción A ver, y al, ¿cómo se llama? Y a la fe. a la fe. Ustedes como pastores. Ay, nos va a entrevistar la psicóloga. No, porque eso es pues, como pueblo, o sea, nos ha pasado todo esto Claro, como claro. pueblo, o sea, Como sinceramente. creyentes, sí, Ajá. claro. Ujú. Pero a ustedes les ha pasado choque de fe con emoción en cuanto a que le están exigiendo a ustedes como esa figura de autoridad que deberían de
tener revelación y conocimiento y... ¿Cómo? No O sea, entiendo. es que yo creo, y justo lo platicaba yo con mi papá o con ustedes, no sé, ahora que subimos de fin de año, que subimos ahí de Sinceros, ¿no? Ujú. Diciendo que de repente hay gente que como figura pastoral que somos, Te porque exige, Remy. que O hay sea, gente que te exige, que pone cierta presión en ti, porque, pues, lee mucho. o justo por esto de la Ajá, fe, exacto. como esta O sea, tú eres un diferenciación. pastor y me deberías de dar esto y eso y eso, ¿no? Ajá. Justo Ya eso de la sabes. fe y la Ajá. emoción. Hay gente que tiene conocimiento, que, Y más que, que yo, o sea, ¿no? De que tiene repente. conocimiento, que tiene podría ser dominio propio, no lo sé, Que tiene fe, sabiduría, sabiduría, virtud, virtud, ajá. pero a lo mejor, no sé, le falta algo que te exija a ti, Remy, o que te diga, yo tengo fe y emoción, y entonces, ¿qué va a pasar? O sea, O yo sea, que me, tiene mucha expectativa sí, respecto de, o sea, yo no creo que esté mal que la gente, pues, o sea, digo, cada vez que vemos figuras de pastores, ¿no? Sabes que un pastor guía, cuida, tiene sus métodos, oyen su voz, o sea, habla mucho y eso lo retrotraemos acá al plano humano, ¿no? Al terrenal, o sea, de ser pastores. Pero sí yo creo, o sea, no está mal que tú veas como ese referente en un pastor, ¿no? Decíamos Remy y yo, al contrario, el ser pastores te lleva a tener una vida más cerrada, más comprometida, de más aprendizaje, porque te van a venir a preguntar, ¿no? Tener más conocimiento, pero sí yo creo que no está chido cuando te exigen algo que a lo mejor en lo que tú no fluyes, ¿no? O en lo que no tienes. No sé cómo lo piensas. Dale, porque nos estamos acabando el tiempo. No sé, es que no me había preguntado nunca eso. Nunca O sea, o a lo mejor no me he topado con no alguien te ha topado que directo. abiertamente me exigiera algo, ¿no? O que de repente, o a veces, Remy, a veces podemos verlo en expresiones y actitudes Es corporales. que yo pueda entender que hay alguien que un domingo estoy predicando y a lo mejor no le parece lo que estoy No le diciendo. parece, está a Muchos. O sea, disgusto, que son las o cosas que como no que no entiendo. comparto, pastor. Que no entiendo esas cosas porque ¿por qué vienes a escucharme si no estás de acuerdo? O sea, ¿no? No, y no O sea, es solo es como que eso. yo no estoy de acuerdo en mi casa, ¿no? No Bueno, puede ser. pues para cerrar este punto un poco de lo que decía Nelly, a mí yo sí he sentido de repente que hay personas que sí ejercen una presión en mí y hubo un momento que sí me ha angustiado. O sea, que sí digo, oye, ¿cómo? ¿Y esto? Pero yo no sé la respuesta, yo no sé el camino. Pero fíjate que una vez escuché a un pastor predicar y dijo, ¿saben una cosa? Yo en la iglesia, yo tengo un llamado, ya hace años, es una iglesia grande, conocida, de mucha gente, y pues ahí yo veo que van bien, ¿no? Esa iglesia, o sea, al menos de referencia, veo que nada malo ha pasado ahí, creo. Y de escuchar al pastor que decía, yo tengo gente en mi iglesia que sabe más que yo, Claro. lee más que yo, ora más que yo, de repente tiene visiones o cosas que Dones. yo no tengo, dones, talentos. Dice, pero ¿qué creen? El pastor soy yo. ¿no? Dice, el llamado está, o sea, y no es por una cuestión de autoritarismo No. o de jerarquía, no, es el llamado. no, Y llamado, ¿no? ajá, O sea, no y, es, ay, no, wow, la estrella. y justo lo digo porque pues es sincero podcast, Sí, que a veces ponemos un peso sobre ustedes, cargas. sobre los pastores que debería ser así, debería pensar, Ah, debería sí. actuar, debería hacer esto, llegan a Estamos pensar llenos de algunos. deberían, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Yo al menos creo algo que he determinado que sea importante en mi vida. Eh, no voy por causa de la gente fingir ser lo que no soy. No, nunca, Porque cero. cuando se dan ese tipo de exigencias es cuando nos empezamos a topar con pastores que tratan de proyectar una imagen de perfección, que a lo mejor no la No tienen, hay. no la viven, pero a causa de lo que la gente exige, la tienen que mostrar. Por eso luego se No. derrumban Ay, no. imágenes y se derrumban pastorados porque estuvieron mostrando algo que no había. Yo a la gente le quiero hacer y transmitir, uno, no soy ni más grande, no soy ni mejor, ni más sabio, Ni lo sé todo. ni más ungido que los demás. Ni, Lo, lo ni, que, ni perfecto. lo que No. creo yo es, uno, el pastor que se le olvida que sigue siendo oveja, está equivocado. Que ya no debe de aprender. Porque no hay nada más grave que un pastor que cree que no es oveja. Porque el pastor también es oveja. El pastor también tiene que recibir enseñanza, el pastor también tiene que crecer, el pastor también tiene que tener revelación, el pastor tiene que, a veces también que ser confrontado,
porque necesitamos crecer. El pastor lo único que está haciendo, se está poniendo Debe dar cuentas. en la parte de adelante, caminando y tratando de Con cuidar a el la gente, machete. pero también diciéndole a la gente, yo tengo debilidades, Sí, yo tengo claro. imperfecciones, estoy trabajando y lo que te quiero decir y transmitir es, ten ánimo, ten paciencia, esfuérzate, vale la pena, sí se puede cambiar, sí podemos llegar. Y ir juntos en el camino. O Así sea, no se es. trata de decirle a la gente cómo atravesar un desierto, sino atravesarlos con ellos, ¿no? Sí. Ujú. Por eso te digo que Atravesarlo cuando escuché ese conjuntamente. pastor a mí me dio mucha paz, porque dije, oh, es cierto. Dice, al contrario, yo veo que Dios es tan bueno que me rodea Ujú. de Claro. gente a que, bueno, él ora más, o sea, le Claro. fluye más, bueno, vamos a encargarlo del grupo de oración, vamos a hacer, o sea, son esos talentos que vienen a sumar, pero el llamado, por alguna extraña razón, aunque no te guste, Sí, nos los dieron a nosotros, sí, ¿no? yo igual, son Y cosas que a hay veces no gente que cree que entendemos. lo que estábamos, sí, quiero ser el pastor. Oh, no, todos saben que no queríamos, ¿verdad? Vean el capítulo de cuando estábamos con mi Uno. papá, ¿no? En el 1, no me acuerdo. Dos. Pero es Pero que es difícil a veces que la gente, yo he escuchado frases de, a ver, ¿cómo va a resolver eso el pastor? Y a veces son cosas de tu matrimonio, de tu vida, y yo digo, pues no, oro por ti, te abrazo, lloramos juntos, te puedo dar, podemos leer juntos, podemos, mira, la Biblia nos lleva a pensar así, pero no tenemos la respuesta ni la solución a todo, Mira, ¿no? hace poco un Pero iba a amigo, decir algo, Nelita, un ¿no? amigo, hablaba un Ujú. poquito, es un amigo, no se congrega con nosotros, pero es un amigo que se enteró que soy pastor y me pidió un consejo. Y hicimos una llamada, me da un consejo y Te pide. yo no le pude dar una respuesta. O sea, yo no, eh, la respuesta implicaba, ¿lo hago o no lo hago? Ah, claro. Y no me atrevía, y yo creo que a veces eso a los pastores nos falla. O sea, creemos que podemos opinar sobre la vida de la gente y podemos determinar qué deben de hacer con su ¿Con vida. quién se Hay momentos casan? en ¿Con los que quién no no? sé qué vas a Ay, hacer con tu no. vida. A lo mejor vas a llegar conmigo y me vas a decir, ¿lo hago o no lo hago? Y si Y te digo que sí y fallas, y si te digo que no, o sea, espérame, hay momentos en los que no tengo la respuesta. Hay momentos, o sea, en los que le digo, lo que hay que hacer es orar. Y en lo que te puedo apoyar es orar conjuntamente para que Dios muestre la respuesta. Lo que sí Claro. creo es que hay un Dios que contesta las oraciones y que tiene interés en nuestras vidas. Hay que tener cuidado con creernos dueños de las ovejas, porque Sí, no, yo no soy somos súper dueños. contra de eso, Sí, ¿no? claro. De que no, ¿sabes qué? No, yo no creo esa persona con la que te vas a casar, ¿no? Y no te caso, No ¿no? puedo creer en eso, la verdad. No Cosas puedo creer así. eso. No, No puedo creer no, eso. A mí no. no me compete con quién te No nos casas. podemos enseñorear de las No, claro que de las no. personas. emociones No, y de la fe Menos. de las personas. claro, Sí, totalmente. ya ves que muchas veces el pastorado se lleva como prohijado, ¿no? De eso, mis hijos espirituales, sí, pero no por eso, o sea, Dios nos libre, ¿no? Con todo el temor, con todo el temblor, con todo el respeto sobre la vida. Y es como nuestros propios hijos, Nelly. A lo mejor tú ves que hay una relación que es incorrecta y a lo mejor va a llegar una edad en la que tú dices, no, eso no va a salir bien porque ya Sí, lo viví, ya lo veo Ujú. y lo van a hacer, sí, claro. ¿no? Y no por eso vas a romper la relación, ni te vas a dejar de llevar con tus hijos, ni los vas a maldecir, Al ¿no? contrario, estarás allá Al para contrario, quiero estar más ayudar. cerca para que no pase. Wow. Así que creo que estaba muy bueno ese tema porque podíamos seguir sacando Sí, pero hilitos esta de parte cosas. última creo que da para un tema. Ah, ¿cuál? La de De todo eso, de cuando acerca son del nuestros hijos pastorado. espirituales y si decidimos sobre su vida. Sí, ¿Cómo claro. ves, productor? ¿Podemos sacar algo ahí? Sí. Pues se nos acabó el tiempo. Gracias porque yo sé que va a ser de mucho interés para ti este episodio, ¿verdad? Este capítulo que platicamos acerca de la fe o las emociones. Y pues si te gustó, si te sentiste identificado, si crees que eso va a ser bueno para alguien, pues mira, dale a la campanita, ¿verdad? Suscríbete y compártenos, porque yo creo que esto, más que crear polémica, es que queremos generar una empatía de que podemos vivir, que podemos tener muchas emociones y muchas cosas, pero no por eso vamos en contra de la palabra, ¿ok? Ok. Así que ánimo y nos vemos en el En el siguiente siguiente. capítulo. Gracias, Nelly. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, gracias por activar la campanita. Nos vemos en el próximo Sincero Podcast. Hasta pronto.